Hoy vamos a hablar acerca de un mensaje que tiene un título de película. ¿A cuánto les gustan las películas? Solo a una hermana levantó la mano, a los demás no les gustan las películas. Mentirosos. ¿A quién no le gustan las películas? A todos. He visto viejitos viendo películas de Cantinflas, de Vicente Fernández. A todos, es cierto. Somos con preferencias distintas, pero una película es un buen plan. Hay una película del año 1997. Yo ni había nacido. Usted sí. Y es una película llamada Enemigo Íntimo. ¿Usted ya se la vio? Enemigo Íntimo. Y es la historia de un hombre irlandés, protagonizada ahí por Brad Pitt, por el que ustedes, hermanas, tanto suspiran. Él era ese irlandés y él se llamaba Rory. Y él fue enviado a Nueva York con la finalidad de comprar armamento ilegal. Entonces, él, para no despertar sospechas, cambia su identidad y se hospeda nada más y nada menos que en el hogar de un policía de Nueva York. O sea, él dijo, si este policía me hospeda, pues no va a haber sospechas y voy a poder hacer mi vuelta bien. Este policía también era de origen irlandés y se llamaba Tom. Entonces tenemos a Tom, el policía, y tenemos a Rory, el traficante de armas. El policía fue protagonizado por Harrison Ford. De ahí viene mi nombre, Harrison. Sí, ese actor parece inmortal, ¿no? Entonces este policía ignora la identidad de este hombre, de buen corazón lo hospeda y crean un lazo de amistad muy fuerte, un cariño que se ve interrumpido cuando se empiezan a descubrir las verdaderas intenciones de Rory. Entonces Tom, como policía que cumple su deber, tiene que perseguirlo, tiene que acabar con los planes que él trae y posteriormente acaba con la vida de quien fue su amigo llamado Rory. Ya les hice spoiler de esa película, ya no se la vean, porque ahí está la historia. Si quieren les hago spoiler de Rápido y Furioso 10 también. No, estamos hablando del enemigo íntimo. Así como Tom, el policía, quien sin saberlo llegó a hospedar en su casa al enemigo, puede ser, querida iglesia, que usted, es más, que nosotros sin saberlo, estemos hospedando en nuestra vida a un enemigo íntimo llamado pecado. Pero, así como Tom, el policía, venció a su enemigo íntimo, nosotros tenemos que hacer todo lo posible para vencer a ese enemigo llamado pecado. Amén. Y quiero dejar, para empezar, algunas proposiciones que nos van a ayudar, por lo menos por la fe, a declararlo, y son las siguientes. La primera es esta, y si usted quiere decirla, repita conmigo: yo quiero vencer el pecado. No, pero ¿de verdad? Yo no les creo. Una vez más, otra oportunidad. Yo quiero vencer el pecado. Anímese más y diga: yo puedo vencer el pecado. Y con mucha más convicción diga: yo voy a vencer el pecado. En el nombre de Jesús. Amén.
Vamos a vencer ese enemigo íntimo que está en nuestra vida, que está en nuestra casa y que nos la está amargando. Hoy, a través de la palabra de Dios, más específicamente del libro de Romanos, capítulo número 7, versículos 14 en adelante, aprenderemos 3 armas para vencer y acabar con el pecado que nos asedia. ¿Cuántos de los que están aquí no anhelan eso? Decir, ya quiero acabar con este pecado, con esto que todos los días viene a tocar mi puerta. Llámese pecado pequeño, pecado grande, aunque delante de Dios pecado es pecado. Llámese pecado moral, pecado sexual, pecado físico, pecado por acción, pecado por omisión. Sí que nos monta la vida el pecado, ¿sí o no? Vamos a aprender hoy por lo menos 3 claves. Anótelas bien, atesórelas bien en su corazón para vencer a este enemigo. Dice la palabra de Dios allí en Romanos capítulo 7, versículo 14 en adelante. Pablo, escribiéndole a los creyentes en Roma, les dijo estas palabras: porque sabemos que la ley es espiritual. Dijo Pablo, mas yo soy carnal. Y ese Pablo sí. Y además dijo, soy vendido al pecado. Pablo no se parece a nosotros, ¿cierto? No. Yo creo que en un 100% sí. Pero él sigue diciendo, versículo 15. No sé si usted se identifica con esto. Yo sí. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Sí le pasa eso? Ay, los santurrones entonces. Sí, versículo 16. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Cuántos de nosotros estamos con esas buenas intenciones? No, hoy sí voy a hacer las cosas bien, pero resulta que como que no. Dice el 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y lea el capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para quienes, para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén y amén. Qué tremendo enemigo que es el pecado. ¿Sí o no?
Y aún el mismísimo apóstol Pablo está haciendo una confesión con la cual yo me identifico y no sé usted. Lo que quiero hacer, no lo hago, porque siempre el mal está en mí. ¿Qué es más fácil para usted? ¿Hacer lo bueno o hacer lo malo? ¿Cómo? Sí, para usted es más fácil hacer lo bueno que lo malo. No, es más difícil hacer lo bueno que hacer lo malo. Es más difícil. Y Pablo se encuentra en esa contradicción. Y él concluye, aunque en ese tiempo todavía no se había hecho esa película, él dijo, yo tengo un enemigo íntimo. Es el pecado. Pero a través de este mismo texto, él nos da esas claves para vencerlo. ¿Las quiere saber? Quiero decirle en primer lugar de parte de Dios, querido hermano y hermana, para vencer el pecado, reconozca su condición. Amén. ¿Qué hay que hacer en primer lugar? Reconocer. Dígale a su compañero que está ahí, reconozca. Reconozca. Pablo lo que está haciendo en el versículo 14 y del versículo 16 hasta el 24 es reconociendo su condición. ¿Cuál condición? La condición de que él es un pecador. Hay gente que no reconoce eso porque están llenos de orgullo y porque se creen moralmente muy aceptables. Pablo aquí está diciendo lo que quizá nosotros debemos reconocer en esta mañana. Somos carnales. Amén. El pecado nos tiende a dominar. ¿Sí, amén o no? Y nuestros miembros, nuestro cuerpo, tiene la bendita tendencia de llevarnos a hacer el mal, lo que le desagrada a Dios. ¿Sí o no? Pero Pablo finalmente concluye que es imposible su lucha humana contra el enemigo llamado pecado. Él dice, no puedo, miserable de mí. Él dijo, soy un miserable, no puedo solo. ¿Quién podrá librarme de mí mismo? Como el Chapulín. Oh, y ahora, ¿quién podrá defenderme? Él está reconociendo que solo va a perder la batalla contra el pecado. Él está reconociendo que es un pecador como cualquier otro ser humano, aunque era el mismísimo apóstol Pablo. Hermanos, tenemos que reconocer, porque si no, no vamos a vencer. Tenemos que reconocer que somos pecadores y de los peores. Es que en la iglesia no están los más santos. En la iglesia estamos los peores. Mire al que está a su lado. Uy, qué carita. Sí. Los más pecadores quizá. Pero ojo. Pecadores y todo, pero reconocemos que necesitamos la ayuda del que todo lo puede. Sí, amén. ¿Por qué nos cuesta reconocer nuestra condición? ¿Por qué aún queremos aparentar incluso delante de Dios que todo está bien? ¿Pecado yo, Señor? No. Y el moralista que dice, yo no mato, yo no robo, yo no le quito nada a nadie, yo no he matado a un cura ni un pastor. Yo no. Les falta la aureola aquí. Sí. Y donde no se reconoce, no va a haber nunca un cambio ni una victoria frente al pecado. Tú tienes que reconocer, si tu pecado es sexual, que esa es tu condición. Eres fornicario, eres adúltero, eres
una persona con ojos libidinosos. Eso hay que reconocerlo, y si no, la ayuda de Dios no va a venir. Si usted sabe que la lengua le domina y es una persona chismosa, charlatana, que habla más de la cuenta y quiere cambiar, lo primero que tiene que hacer para que ese pecado desaparezca de su vida es reconocerlo y decir: uy, sí, Señor, esta lengua sí es malcriada. Uy, Señor, esta lengua no me la vayas a cortar, porque con qué hablo, pero sí adiéstrala, Dios. No, pero es que yo no soy chismosa, pero es que dar información no es pecado. Así va a durar toda la vida, mi querida hermana, mi querido hermano, porque hombres chismosos también hay hartos. Una señora se encontraba muy enferma y sus familiares dijeron: no, hay que llevarla al médico. Ella se negaba: no, yo qué médico, yo no, yo por allá no voy, ese hospital es terrible, no voy. Finalmente la convencen ahí a regañadientes. Ella llega donde el médico le dice: buenos días, señora, cuénteme, ¿qué sucede? ¿Qué le duele? ¿Qué le pasa? Ella le dijo: no, doctor, nada. Perdón, señora. No, dígame, ¿qué le pasa? Yo le quiero ayudar. ¿Qué tiene? ¿Cuáles son sus síntomas? No, nada, yo estoy bien. A los familiares les tocó pagarle la consulta al médico. El médico les dijo: ¿saben qué? Yo por esta mujer no puedo hacer nada, porque ella expresa que no tiene nada. 2 meses después murió de cáncer. Tenemos que reconocer nuestra condición como pecadores. Amén. Es muy importante, porque no podemos vencer ese enemigo tan grande como es el pecado, creyéndonos muy buenos o aparentando que somos muy buenos. Hay un ejemplo en la Biblia de un hombre grande, poderoso, el rey David. Él escribió en el Salmo 51 y dijo: Señor, ten misericordia conforme a tus piedades, porque contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Eso es grandeza. Reconocer no es perder, reconocer es ganar. El mismo rey David perdió la corona, no, al contrario, fue perdonado por Dios, fue restaurado por Dios, y la promesa de Dios para él y su familia siguió adelante. Jesús es descendiente del rey David. David reconoce su condición después de que cayó tan vilmente con Betsabé, después de que se convirtió en el autor intelectual de un homicidio, del homicidio del esposo de Betsabé. Pero entendió lo malo que había hecho y fue y lo reconoció. Amados, es mejor reconocer que ocultar, ¿sí o no? Es mejor reconocer que ocultar. De hecho, eso es lo que dice la Biblia en Proverbios capítulo 28, versículo 13, que me gusta tanto. Dice: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ese solo versículo nos da una luz impresionante. Uy, pero ¿por qué es que no prospero? Uy, pero ¿por qué las cosas no me salen bien? Uy, pero ¿por qué no avanzo? El que encubre, o sea, el que no reconoce su condición. Y qué mejor que delante de la presencia de Dios para ir a reconocer nuestros errores. ¿Sí, amén o no? Para vencer el pecado que nos asedia, ese enemigo íntimo, es innegociable reconocer lo que somos, pero también que somos incapaces para combatirlo. Hermano, tú solo podrás contra esa adicción si la reconoces delante de Dios y reconoces que necesitas ayuda. De otra manera, no. Ese pecado que se ha vuelto habitual en ti y quieres ser libre de eso, solamente vendrá la victoria
si lo reconoces delante de Dios y ruegas por su ayuda, por su fuerza. El peor error es creer que somos muy buenos, creer que somos los mejores. Por favor, querida iglesia, deje de echarle la culpa de sus pecados a otras personas. Deje ese complejo de Adán. Eso está desde el principio. ¿Qué hizo Adán frente al pecado que cometió? Señor, es que la mujer que me diste. No le eche la culpa de sus pecados a otros. Porque hasta donde yo entiendo, uno tiene la opción de decir sí al pecado o no. A menos que le obliguen, a menos que violen su libertad. Eso es otra cosa. Deje el orgullo. Deje de andar culpando a los demás. Sea responsable y reconozca su condición, y le aseguro que usted a partir de ahí va a empezar a adquirir fuerza para vencer el pecado que le asedia a diario. Amén. Primera frase que quiero dejar en su corazón. Para el pecado vencer hay que reconocer. ¿Sí o no? ¿Está de acuerdo? Repítasela a su compañero que se está durmiendo, dígale, para el pecado vencer hay que reconocer. Para el sueño vencer la predicación hay que cuidado poner, algo así. Entonces, ¿qué hay que hacer en primer lugar? ¿Reconocer qué? Sí, estoy mal, sí. Pero número 2, para vencer el pecado, por favor replantee su espiritualidad. ¿Qué hay que hacer? Replantear su espiritualidad. Y el apóstol Pablo en 2 versículos habla de esto. Versículo 14 en su parte A, lo primero que leímos, que dice, porque sabemos que la ley es espiritual. Ahí le da una importancia a esa parte espiritual. ¿Cuál ley? La ley de Dios. ¿Cuál es la ley de Dios? La Biblia, la palabra de Dios, es algo espiritual en lo que hay que trabajar. Pero luego en el versículo 22 Pablo dijo, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. ¿Cuál es el hombre interior suyo o la mujer interior suya, hermana? ¿Cuál es? Su espíritu. Ese es su hombre interior, hermano. Esa es su mujer interior, hermana. Y para vencer el pecado, tenemos que replantear eso. Si usted hasta el día de hoy se congrega aquí, busca de Dios, en la semana también es juicioso, pero no ha podido vencer ese pecado que le asedia y cae y recae, pero se sigue congregando, sigue buscando. Entonces, aquí hay que hacer un alto y replantear su vida espiritual. Ojo, porque en lugar de llevar una relación con Dios, que es lo ideal, usted de pronto lo que hizo fue cambiar de religión y sigue siendo el mismo con las mismas, o de pronto mejoró un poquito, pero todavía ese enemigo íntimo sigue en su cabeza, sigue en su cuerpo, sigue en su casa. Entonces, el consejo de hoy, ¿cuál es? Hay que replantear. ¿Qué es replantear? Mirar lo que estoy haciendo, darle una nueva forma, porque lo que estoy haciendo no me está funcionando. ¿Hay alguien que se identifica con eso aquí? Como que no. Tiene que haber algo más. Realmente, quien tiene una espiritualidad saludable podrá vencer el pecado que lo asedia. Solamente ese tipo de personas. Con religiosidad, los pecados se van a aumentar. Te lo aseguro. Tenemos que replantear nuestra espiritualidad al punto en que haya una coherencia y un reflejo
entre lo que decimos y lo que hacemos, hermanos. En eso tenemos que trabajar mucho, mucho, pero mucho. Porque si usted no tiene una coherencia entre lo que dice y lo que hace, usted no solamente es un religioso, sino un mal testimonio de parte de Dios. Porque puede estar aquí levantando las manos, escuchando un sermón, haciendo oraciones mojadas incluso, pero lo que va y hace hacia afuera es un completo desastre. Y entonces, de esa manera, el pecado que hace, ¿se va? No. Antes se te va a acercar más. Coherencia, por favor, ¿está entendiendo? No es lo mismo, escúchelo bien, espiritualidad que religiosidad. Entiéndalo bien. No es lo mismo espiritualidad que religiosidad. La religiosidad te lleva a morir espiritualmente. La espiritualidad te lleva a vencer el pecado. Tienes que replantear eso, ¿ok? Si para usted la vida cristiana no es un deleite, sino una carga, usted tiene que replantear la forma en que está buscando a Dios. Dios no quiere esclavos por la fuerza, sino esclavos de Él por amor. ¿Hay alguno de esos aquí en esta mañana? Hay que replantear eso. Ay, se despierta el domingo 7 de la mañana, toca ir a culto. Bueno, vamos. ¿Eso qué es? ¿Religiosidad o espiritualidad? Ay, para los que sirven. Hoy me toca ir a tocar el trombón. Bueno, allá voy. ¿Así va a vencer el pecado que lo asedia? No. Hoy me toca, hoy es martes, son las 4 de la mañana, uy, me toca levantarme para ir a la oración congregacional. Aleluya. Dígale al que está ahí a su lado, así no. Así no. Así no. Mire, por favor, replantee aún hasta su forma de congregarse. Replantee eso. Que sea para usted un deleite, que usted diga, llegó el domingo, día de Dios y día de la familia. Llegó el domingo, voy a ir a la casa de Dios. Ay, pero es que si no me dan ganas, ¿qué hago, pastor? Replantee eso, métase con Dios, porque Él es el que produce el querer como Él hacer. ¿Cuántos aman venir a la casa de Dios? Hay que replantear, no es venir por venir, por favor. Nunca voy a poner allá un aparatico que sea para marcar tarjeta, no. De eso no se trata. Ah, sí. Vine, pero no estuve. Una cosa es ir y otra cosa es estar. ¿Estamos aquí? Qué bueno, gloria a Dios. En esto de congregarnos, tenemos que replantear muchas cosas. Tenemos que convertirlo en un hábito saludable. Tenemos que convertirlo en una delicia, porque de otra manera, créame mi querido amigo, que va a seguir con ese mismo pecado ahí, y la culpa no es de Dios, la culpa es tuya porque estás haciendo lo mismo de siempre. Tienes que replantear tu vida devocional, si es que la tienes, tu tiempo con Dios a diario. Tienes que replantear eso. No lo hagas para que tu líder o tu pastor te diga, bien, chino, lo hizo. No. No lo hagas porque es que es un requisito para servir en esta iglesia. No. Así no. Eso hay que replantearlo. Hay que llegar a hacerlo
porque es el tiempo a diario, aunque no hay culto aquí a diario, pero sí en mi casa, en mi lugar secreto, donde me puedo encontrar con Dios, donde puedo hablar con Él y Él me va a hablar a mí. Quedo listo para ir a enfrentar lo que se venga. Amén. Tenemos que entrar en estos niveles espirituales donde pasamos del deseo a la disciplina y luego al deleite. Amén. ¿Lo escuchó bien? Deseo, disciplina, deleite. Pero cuando esa espiritualidad huele mucho a religiosidad, ¿hay deseo? No, eso es lo que menos hay. Ahí es una obligación. Pero cuando la espiritualidad es replanteada y empieza a ser saludable, hay un deseo. Hay gente así deseosa espiritualmente que me han dicho: pastor, ¿por qué no hacemos culto todos los días? Es maravilloso. Yo no puedo. No se puede. Disfruta el del domingo. ¿Y entonces qué hago entre semana? Busca a Dios individualmente. ¿Qué se le ve a esa persona? Un deseo. ¡Ah! ¡Qué lindo! Luego pasamos a qué, porque al pobre y al feo, decía mi mamá, todo se le va. Un deseo, y es que deseo y deseo y deseo y deseo hacer las escuelas y deseo terminarlas y nunca arranca. Eso hay que replantearlo. Viene la disciplina, o sea, el hábito. El hábito. ¿Y cómo se adquiere un hábito? Ustedes que son bien estudiosos. Con la repetición, con la repetición, con la repetición. Entonces ya es un hábito. Congregarme ya es innegociable. Venir a la oración es innegociable. Estudiar los martes y ya. Pasé del deseo a la acción y adquirí una disciplina. Si usted no ha adquirido disciplina en su hombre interior, en su vida espiritual, tiene que replantear eso hoy mismo. ¿Estamos? Hasta que llegamos al punto maravilloso de ¿qué? Del deleite. ¿Y cómo dijo Pablo? Según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Y como dijo el salmista: oh, cuánto amo tu ley, mi gozo es tu palabra. Así como dicen los creyentes de la Gran Comisión, que ni Biblia tienen algunos benditos. ¿Está entendiendo cómo es que es? ¿Cómo es que funciona? Así vamos a vencer el pecado. Hay que replantear eso. Replantee aún su actitud al servir. Y toquemos este tema tan espinoso también. Hay que replantear hasta su actitud al dar. ¿Cómo va a vencer el pecado de la avaricia y de la tacañería? ¿Cómo se vence eso? Le tengo la respuesta: dando. Pero si mi actitud al dar es bien tacaña, es bien triste, es bien arrogante, ¿voy a vencer ese pecado de la avaricia y de la tacañería? Jamás de los jamases. ¿Cómo es que dice la Biblia? Que ninguno dé con tristeza. Ay, adiós, billetico. Adiós, monedita, transferencia, chao. Ninguno dé por necesidad. Voy a dar 1,000 para recibir 10,000. Si usted va a hacer eso en la iglesia, mejor vaya y juegue el baloto. Porque en Cristo las cosas no son un trueque. ¿Estamos? Eso hay que replantearlo. Y le digo las cosas como son para que usted después no diga que es que aquí le dimos publicidad engañosa. Esto no es de que doy 10,000 y recibo 100,000. Puede que recibas mucho más, como puede que no, porque Dios te quiere enseñar a depender de Él. ¿Estamos? Hay que replantear eso, aún nuestra actitud al dar. Ahora, formulo esta pregunta a los creyentes de la Gran Comisión de Granada. ¿Qué tipo de espiritualidad estás desarrollando? 2 respuestas. ¿En esclavitud
o en libertad? ¿Qué tipo de espiritualidad estás desarrollando? ¿En esclavitud o en libertad? Por si no lo has entendido. Esclavitud es querer y no poder. Y si hablamos en cuanto al pecado, esclavitud es querer pecar y no poder hacerlo. No, porque es que en la iglesia, porque es que, no. Eso es esclavitud, querer y no poder. ¿Estás viviendo la vida cristiana así? Estás grave. Libertad, ¿qué es? Poder y no querer. Eso es libertad en Cristo. Amén. Y si hablamos en cuanto al enemigo íntimo llamado el pecado, libertad en cuanto a eso, ¿qué es? Poder, como dijo Pablo, todo me es lícito, todo no todo me conviene. Es poder y no querer. ¿Por qué no le soy infiel a mi esposa? ¿Porque no puedo? Y bien simpático que soy. Porque no me da la gana, no quiero, soy libre en Cristo. ¿Estamos? Aplíquelo en su vida. ¿Por qué no haces lo que otros hacen? Sencillamente porque no quieres hacerlo, porque Cristo te ha cambiado y tiene una espiritualidad saludable. ¿Estamos? Ahora sí respóndeme la pregunta. ¿Qué tipo de espiritualidad estás desarrollando? ¿En esclavitud o en libertad? Si crees que el caminar con Dios es un camino lleno de prohibiciones, estás mal. No es así. La libertad en Cristo nos lleva a decir, puedo, pero no quiero. Punto. Amén. ¿Estamos aquí? Si queremos vencer el pecado, tenemos que replantear nuestra espiritualidad. ¿Estamos aquí todavía? Entonces, ¿qué hay que hacer? Número 1, reconocer la condición. Y número 2, replantear nuestra espiritualidad. Y número 3, para vencer el pecado, muy importantísimo, refúgiese en ¿quién? En el Salvador. Pablo lo dijo en el versículo número 25, después de que había dicho, no, pero ay de mí, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él dijo estas palabras, que son la base de verdad para vencer el pecado. Él dijo, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Yo me uno en esta mañana a esa proclamación. Gracias le doy a Dios por Cristo mi Señor, porque Cristo me liberó del poder del pecado. ¿Hay alguien que pueda hacer esa misma declaración y darle gracias a Dios por eso en esta mañana? Es Cristo el único que nos puede ayudar a vencer el pecado, y si no hemos caído terriblemente hasta aquí, es porque el Señor Jesús nos ha dado las fuerzas. Amén, amén. ¿Le puede dar un aplauso al Señor por su ayuda? Refúgiese en el Salvador. ¿Qué es un refugio? Un refugio es un lugar que se construye ¿para qué? Para guarnecerse del sol, de la lluvia, del frío. Y por allá en Norteamérica, como hay esos tornados que se llevan todo, ¿qué construyen ellos? Los famosos búnker. Y eso es un refugio debajo de la tierra para que cuando venga el tornado y levante toda la casa, los que están metidos en ese refugio no pierdan la vida. Y así se refugian. Los animalitos, las aves, la mayoría de las aves, ¿a dónde construyen su nido, su refugio? ¿En dónde? Donde las fieras no puedan subir. Si usted quiere de verdad vencer el pecado que le asedia, llámese como se llame, usted tiene que hacer lo mismo. Usted tiene que construir su refugio. Es más,
ir al dulce refugio del que habla la Biblia 57 veces, el refugio que es Dios. Amén, amén. El refugio que es Cristo. Después de toda esa confesión que Pablo hace en cuanto a su lucha con el pecado, en la parte final, él dice: gracias sean a Dios que me ha ayudado a vivir en victoria frente al pecado. No vemos un Pablo en sus cartas que haya caído en pecados sexuales, no. No fue tildado de ladrón, no fue tildado de mala gente, no. ¿En quién se refugió Pablo para vencer? ¿En quién? Ahora, ¿en quién te refugias cuando viene la tentación que posteriormente se quiere convertir en pecado? ¿En quién te refugias? Porque es que el problema no es que la gente no busque refugio, seríamos tontos de no buscar refugio. Pero frente a la tentación y al pecado, el problema es que buscamos refugio en lugares equivocados. Por ejemplo, amistades peligrosas. Si está la tentación frente a la infidelidad en el hogar, ¿por qué diablos se corre a gente que practica ese mismo pecado? ¿No les parece eso extraño y tonto a la vez? ¿Qué le va a decir esa persona en la mayoría de los casos? Hágale, aproveche, y si te la hicieron, pues tome para que chupe. Y ese es el refugio falso donde se va a caer en la tentación y en el pecado, y van a venir muchos, pero muchos dolores, y los ejemplos sobran. No se refugie en gente que está vacía o en gente que aún está en mayores pecados que los que usted comete. ¿Saben quién sí podemos refugiarnos? En el único ser que vino hace 2000 años a esta tierra, la pisó, vivió aquí y no cometió ningún pecado. Y su nombre es Jesús. Amén. Refúgiese en Él. ¿Por qué? Porque el pecado viene cuando nos alejamos del santo y nos acercamos a lo pecaminoso. El que no quiere caer no debe andar por sitios resbalosos. El que quiere mantenerse firme debe estar pegado y refugiado en la roca que es Cristo el Señor. ¿Quieres vencer el pecado? Refúgiate en Él. Porque definitivamente hay dos opciones, escúchelas bien. O te refugias en Dios para alejarte del pecado, o te refugias en el pecado y te vas a alejar de Dios. No hay de otra. ¿Sí, amén? Te lo repito para que lo entiendas bien, aunque sé que eres muy inteligente. O te refugias en Dios para alejarte del pecado, o te vas a refugiar en el pecado y vas a terminar alejado de Dios. ¿Tú qué decides a partir de ahora? ¿Cuál es tu decisión a partir de ahora? Amados, seamos conscientes que nuestra lucha contra el pecado será hasta nuestro último suspiro. Esa lucha va a estar ahí hasta el último día. Pero escúchame bien, si cada día vas y te refugias en Cristo, te escondes en Él a través de la oración, de la meditación, de la adoración, entonces cada día será una gran victoria. Yo no sé si tú has experimentado lo que yo. Empieza el día, las tentaciones vienen, adquiero fuerza en Dios y termino del día diciendo: sí se puede, Harry, sí se puede, papito, lo lograste. Es un día que termina ¿cómo? En victoria.
Gracias a Dios. Trabajemos en eso, querida iglesia, pero no trabajemos solos, trabajemos con la ayuda de nuestro gran amigo que está aquí entre nosotros y se llama el Espíritu Santo de Dios. Amén. Tienes que cultivar tu amistad con Él. El Espíritu Santo quiere y tiene que ser tu mejor amigo. Nosotros como iglesia estamos para servirte, los líderes, los pastores, pero no te refugies tanto en nosotros, porque un día no vamos a estar. Refúgiate en el que está siempre ahí para ti, el Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Por qué? Frase de cierre. Porque para el pecado vencer, en Cristo hay que permanecer. Amén, amén. Porque para el pecado vencer, en Cristo hay que permanecer. Amén. Si los hermanos de la alabanza nos ayudan, por favor. Yo le invito a que usted se ponga de pie, si es tan amable. Y así como Tom, el policía, detectó a su enemigo, y así como él fue capaz de vencerlo, yo creo que, como dijimos al comienzo, podemos vencer el pecado. ¿Tú lo crees también? Ponte de pie, por favor, y declarémoslo en esta mañana. ¿Qué tal si levantas tus manos y dices: yo puedo vencer el pecado? Una vez más, yo puedo vencer el pecado. Y dilo después de esta enseñanza: yo voy a vencer el pecado. ¿Sabes? Cristo lo hizo. Cristo lo hizo. Cristo lo hizo. Pero es que Cristo es Dios y yo soy un simple ser humano. Sí, Él era 100% Dios, pero era 100% hombre. Y si hubiera echado mano de su divinidad para hacer lo que hizo, hubiese hecho trampa. No, Él estaba como hombre, soportando lo mismo que tú y yo podemos soportar. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Te lo repito, reconociendo nuestra condición, replanteando nuestra espiritualidad y refugiándonos en el Salvador.